tema, diputados locales analizan los mecanismos necesarios para garantizar la implementación de nuevas leyes. Conozcamos de qué se trata. Ahora todas las iniciativas de ley que se presenten en la Asamblea Legislativa y que impliquen recursos económicos deberán ir acompañadas de un estudio de impacto financiero, esto para garantizar que sean viables. De acuerdo con la diputada Elena Segura, se trata de reformas al reglamento interior de la Asamblea y de sus comisiones, que buscan dar viabilidad y ejecución a las nuevas leyes. No es una suficiencia presupuestal, es simplemente decir, tu ley va a costar tanto y va a beneficiar a tantas personas. ¿Y eso cómo se va a hacer? La legisladora señaló que con esta propuesta de ley se cumple con lo mandatado a nivel federal en la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios. El estudio de impacto presupuestal otorga facultades a la Unidad de Finanzas del Legislativo Local para opinar en los proyectos de ley. Que esta asamblea, que ya cuenta con la unidad de finanzas públicas, bueno, también dictamine el impacto presupuestario de las iniciativas que presenten todas las y los diputados. Tener claridad en cuánto es el recurso que se requiere, porque de nada sirve tener una ley que no se pueda aplicar porque faltan recursos. Segura Trejo detalló que esta propuesta busca mantener el equilibrio presupuestal, ya que en cualquier política pública es recomendable un nivel de deuda discreto, de bajo impacto en las finanzas públicas o manejable en términos financieros en cualquiera de sus plazos. La iniciativa fue turnada a las comisiones respectivas. Edwin Hernández, 21 Noticias.